Hola, vamos a seguir entonces viendo la viscosidad y en particular analizando algunos tipos de flujos que son característicos y que permiten entender bien qué es lo que hace esta propiedad de los fluidos llamada viscosidad, que relaciona los esfuerzos de corte con lo que son las tasas de deformación angular. En particular, voy a estar hablando del flujo de Couette, ese es el nombre más formal que se da, a el flujo que ocurre entre placas planas, donde la idea es que tenemos que estar perpendicular a G, donde tenemos una placa que vamos a estar moviendo con una velocidad U. Aquí abajo vamos a tener una pared fija que tiene que impone una velocidad igual a cero en el escurrimiento, y entre medio de estas placas vamos a tener un fluido viscoso. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, producto de que existe este fluido viscoso, hay un esfuerzo de corte que va a estar dependiendo de la viscosidad, que es el que va a relacionar esta velocidad U, con la cual se va a estar moviendo la placa, con lo que es el esfuerzo de corte que yo tengo que estar ejerciendo por unidad de superficie, una fuerza total que está dividido por unidad de superficie de la placa. Ese sería el esfuerzo de corte que va a estar siendo transmitido al interior del fluido y que por lo tanto es el roce que siente la placa, por la cual la fuerza que yo tengo que vencer para poder producir el movimiento de la placa. Entonces, lo que nosotros sabemos, este es un esfuerzo de corte tau cero, ¿ya? Nosotros sabemos entonces que tau, el esfuerzo de corte del fluido, esfuerzo de corte del fluido, que depende de z. Vamos a estar trabajando para el régimen permanente, de manera que todas las variaciones temporales son iguales a cero. Este tau que depende de z, nosotros lo vamos a decir que va a ser igual a mu por el gamma punto, donde el gamma punto serían las tasas de deformación angular del fluido, que también debieran ser en función de z, ¿ya? O eventualmente no son en función de z, ¿ya? Pero sí dependen del flujo. Entonces aquí viene la pregunta, es, bueno, ¿cuánto vale gamma punto? ¿Ya? Y antes de analizar este problema, tenemos que saber, no sabemos cuánto vale gamma punto y tampoco conocemos cuánto vale tau en función de z. ¿Ya? Una vez que conozcamos cuánto vale tau y una vez que conozcamos cuánto vale gamma punto, ahí recién vamos a poder resolver el problema. Entonces, primero, tau de z. Eh, para eso tenemos que hacer un diagrama cuerpo libre para un volumen de control. O sea, necesitamos, en general, para poder determinar cuánto valen los esfuerzos de corte, se necesita analizar la segunda ley de Newton de alguna manera, ya sea vista desde el punto de vista del momento lineal o del momento angular en el caso de que haya algún tipo de rotación. Lo cual nos va a obligar a estudiar qué es lo que está ocurriendo con las fuerzas que están ejerciéndose sobre un volumen de control. ¿Qué volumen de control nosotros vamos a estar ocupando? Imagínense que esta capa de acá arriba es la placa que se está moviendo con velocidad U. ¿Ya? Vamos a tener nuestra pared fija acá abajo y vamos a definir un volumen de control donde la cara de arriba del volumen de control va a estar tocando con la placa y la cara de abajo del volumen de control va a estar ubicada a una altura Z. ¿Ya? Este sería nuestro volumen de control sobre el cual nosotros vamos a estar estudiando el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué vamos a suponer? Régimen permanente. Permanente. Y uniforme. El que sea permanente quiere decir que dA de t es igual a 0, y el que sea uniforme quiere decir que todas las derivadas con respecto a x van a ser igual a 0, entendiendo que x es en la dirección del flujo. ¿Ya?
Por lo tanto, si nos ponemos a pensar qué es lo que van a estar ocurriendo, cuáles son las fuerzas que van a estar aplicando, actuando sobre este volumen de control, vamos a eventualmente en la dirección X, vamos a tener que la sumatoria de fuerza en la dirección X de partida va a ser igual a cero, porque no tenemos ningún tipo de aceleración en el sistema, ¿ya? Que está relacionado con el régimen permanente, ¿ya? Y en estas fuerzas que nosotros vamos a estar entendiendo, vamos a poder identificar el esfuerzo de corte de arriba, que está que está existiendo el fluido por la parte de arriba, menos el esfuerzo de corte que está sintiendo el fluido por el volumen de control por la parte de abajo, y todo esto acá va a estar multiplicado por el área de nuestro volumen de control. ¿Ya? Donde tau sub t es el esfuerzo de corte en la tapa del volumen de control, o sea, vale decir aquí, y tau sub b sería el esfuerzo de corte en la base del volumen de control, donde en particular este tau sub b es lo que estamos buscando. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿por qué? Ya, esto es lo que nosotros estamos buscando. Pero, y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cuánto vale tau sub t? ¿Ya? ¿Cuánto vale? Esto de acá va a ser igual a el esfuerzo de corte que ejerce la placa sobre el fluido, que llamamos tau cero. O sea, de alguna manera es un dato. ¿Ya? En otras palabras, lo que tenemos imagínense un ladrillo que va a estar fijo en el espacio. El ladrillo lo hacemos coincidir donde la tapa de arriba del ladrillo es igual a la base de la placa que nosotros estamos arrastrando, y la tapa de abajo del ladrillo está ubicada a una altura Z, medida desde la base. Entonces, si es que estudiamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este ladrillo, vamos a tener que en la parte de arriba del ladrillo va a estar sintiendo el roce que ejerce la placa, mi mano, sobre el fluido, ¿ya? Que por acción y reacción es igual en magnitud, pero en sentido contrario que el esfuerzo de corte ejerce el fluido sobre la mano, ¿ya? Que es un roce, que va a tender a frenar a esta placa de acá. O sea, si que nosotros se está moviendo con velocidad U y de repente dejamos de ejercer esta fuerza, lo que va a ocurrir se va a terminar frenando la placa, ¿ya? Así que es el roce que está ejerciendo el fluido sobre la placa, que ahora si tomamos un volumen de control de fluido, lo que sentimos es el mismo roce, pero que en vez de estar frenando a la placa, lo que está haciendo es acelerando, es empujando el fluido, está induciendo el movimiento señal. Y una de las cosas que se obtiene desde aquí es que esencialmente es que el esfuerzo de corte tau es igual a tau cero, vale decir que es uniforme en Z. O sea, si es que analizamos el esfuerzo de corte de fluido en todo el espesor de este fluido lubricante, vamos a tener que el esfuerzo de corte de fluido va a ser siempre igual al esfuerzo de corte que está ejerciendo la placa sobre el fluido. De manera que si yo tomo el esfuerzo de corte que está ejerciendo la placa sobre el fluido está en este sentido, el esfuerzo de corte que está ejerciendo que está para poder equiparar esta fuerza, yo tengo una fuerza que es la misma que está ejerciendo el fluido de acá abajo sobre mi diagrama, sobre mi volumen de control, que es igual a la de arriba en términos de magnitud, pero en sentido contrario para que poder explicar que la sumatoria de fuerza externa tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces tenemos que el esfuerzo de corte es uniforme en Z. Ese es un primer resultado. Que aquí ya lo tenemos. Tenemos el primer resultado. Y lo segundo es que para poder calcular cuánto vale el gamma punto, ¿ya? Lo que conceptualmente tenemos que tomar es
un pequeño volumen de control. Lo que tenemos que hacer, esta es la placa de arriba, esta de acá es la placa de abajo. Yo sé que esta placa se está moviendo con una velocidad U grande y esta placa se está moviendo con una velocidad U chica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es, tomamos imagínense, colocamos una tinta, una, un chorrito de tinta en la vertical y producto del movimiento de fluido es que el fin de la tinta que está más cerca de la placa de arriba, que se está moviendo con velocidad U, se va a mover más lejos que la base de esta traza de tinta que está más cerca de la pared fija. Entonces, como resultado de esto de acá, este mancha de tinta se va a deformar y se va a ir inclinando. ¿Ya? Suponiendo que en t igual a 0, yo coloqué mi tinta vertical, esto de acá es para t igual a 0, dejamos pasar un tiempo delta t y tenemos, para un tiempo delta t, vamos y medimos qué es lo que va a estar pasando con la tinta. Entonces nosotros podemos medir directamente cuánto vale la deformación de los volúmenes de control que va a estar dado por ese ángulo de ahí. Después hagan zoom en la pizarra. ¿Ya? Y por lo tanto, esta sería si ustedes pueden ver que este gamma punto, que sería este ángulo de acá, no es nada más que du a dz. Pueden hacer el ejercicio, ¿ya? Du a dz, o pueden ver el apunte, porque también está detallado en el apunte. Esta es la deformación del volumen de control para un tiempo delta t, va a ser igual a du a dz, todo esto acá por delta t. Por lo tanto, tenemos que gamma punto, la tasa a la cual se van a estar deformando los volúmenes de control, va a estar dado por du a dz. ¿Ya? Que eso sería para este problema en particular, cómo son las deformaciones de los volúmenes de control, están derechamente relacionados con las variaciones verticales de la velocidad. Si es que la velocidad en la vertical es uniforme, lo que va a estar ocurriendo es que toda la tinta se me va a mover hacia el lado y no va a haber ningún tipo de deformación angular. Pero como estamos aceptando de que hay una variación vertical de la velocidad, en particular en este caso de acá nosotros sabemos de que la velocidad U de arriba es mayor que la velocidad de abajo, lo que va a ocurrir es que en la medida que va avanzando la tinta se me va inclinando y nosotros sacamos una foto para t igual a 0, sacamos una foto para t igual a delta t, medimos el ángulo y después con algún tipo de ejercicio de deriva, del límite cuando delta t igual a 0, etcétera, se llega a que la tasa de deformación angular, la tasa a la cual esta tinta se me va a ir inclinando, va a estar dado principalmente por du a dz. ¿Ya? Va a estar dado por eso. Entonces, con este resultado de aquí, llegamos a que tau 0, que es el esfuerzo de corte en la vertical, va a ser igual a mu por du a dz. Y esto de acá, entonces, donde tau 0 es una constante desde el punto de vista matemático, mu es una constante desde el punto de vista matemático, por lo tanto, llegamos a que u de z va a ser igual a tau 0 dividido por mu por z más una constante integración. ¿Ya? Y esta constante integración viene de reconocer cuáles son las condiciones de borde que nosotros tenemos en el problema. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Tenemos que u de z igual a 0 es igual a 0. Por lo tanto, la constante de integración va a ser igual a 0. Y lo otro que también necesitamos, eso implica que la constante es igual a 0. Y lo otro que nosotros podemos evaluar este resultado de acá ahora en z igual que sería el espesor de las placas. Y sabemos entonces que la velocidad a la cual se va a estar moviendo la placa de arriba va a ser igual a tau 0 dividido por mu por E. ¿Ya? Entonces, con este resultado de acá, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos un resultado, una relación analítica que nos permite juntar todas las variables que están interviniendo en el problema. Uno es la velocidad de la placa, ¿ya? Que sería el U grande. La segunda es el esfuerzo de corte que yo tengo que estar ejerciendo sobre la placa para que la placa se mueva con una velocidad constante.
¿ya? Si es que yo no entrego ese esfuerzo de corte, lo que voy a tener es de que la placa se va a ir frenando por efecto de la viscosidad del fluido. Así que aparece el tau cero como la fuerza o como algo importante. La viscosidad del fluido, porque claramente este ejercicio, si yo lo hago con fluido igual a miel, es diferente al resultado que yo tengo si lo hago con fluido igual a agua. Y la otra variable importante es el espesor entre las placas, ¿ya? Si tengo las placas que son más chicas, hay mayor roce, mayor fricción que en el caso de que yo tenga unas placas que están separadas de temas grandes, ¿ya? Así que mediante todo este análisis de acá, primero lo que hicimos fue definir un diagrama de cuerpo libre para, o sea, identificamos las incógnitas. Uno, incógnita, cuánto vale tau de z, y lo otro es cuánto vale el gamma punto. En este problema en particular, mediante un diagrama de cuerpo libre, obtuvimos que el esfuerzo de corte en la vertical es uniforme, no varía en función de z, y mediante este otro ejercicio determinamos que el gamma punto es igual a du a dz. Por lo tanto, teniendo toda esa información, sabiendo que tau cero es una constante desde el punto de vista matemático, podemos ahora integrar esta ecuación de que una recta y obtenemos entonces una ley o una relación que me permite calcular cuánto vale la velocidad de la placa, dado el esfuerzo de corte y la viscosidad y el espesor, o bien cuál es el esfuerzo de corte para que la cosa se mueva con una velocidad Q dado o lo que sea. Este problema o este mismo problema, después hay que colocarlo en el contexto de problemas que ya son un poco más grandes, donde aparece como variable importante, relevante, por ejemplo, qué es lo que me está induciendo el movimiento de la placa, que puedo tener un carrito que se está cayendo con una velocidad mg o lo que sea, ¿ya? Entonces, en ese caso, ahí se tendrían relaciones adicionales para poder calcular cuánto vale el tau cero. Pero sin entrar en ese detalle que es más grande, que es propio de las preguntas de los controles y de lo que van a estar viendo el viernes, lo que nos entrega este análisis de Couette es esta pequeña relación que nos permite calcular, relacionar esfuerzo, velocidad, viscosidad y el espesor entre las placas. Eso. Nos vemos. Chau.